Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos los que están presentes. Bienvenidos a este webinar sobre salud cardiovascular y actividad física. Yo soy la doctora Andrea Fuenzalía, soy parte de la directiva de Xochimep de este año, encargada de la coordinación. Mi área más bien de expertise es el dolor físico persistente, pero estoy certificada en medicina estilo de vida desde el año pasado. Y en esa línea la idea es poder conversar con estos dos expertos que tenemos acá con nosotros. Así que parto agradeciendo la disponibilidad de su tiempo, ¿ya? Y voy a partir presentándolo, ¿ya? Entonces, parto por compartir acá con el doctor Nicolás Bunster, que es un placer para mí saludarlo. ¿Ah? Ambos compartimos escuela en la universidad, somos los dos médicos de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Primera generación, Nico. Ah. Bueno, y dentro de su currículum, ¿no es cierto? Nicolás Bunster es médico cirujano de la Universidad Diego Portales, es especialista en medicina interna por la Universidad de Valparaíso, especialista en cardiología por la Universidad de Chile, y tiene una estancia formativa en fisiología, cardiología deportiva en el Centro de Medicina del Deporte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte de Madrid, España. Aparte es médico del Team Chile, cardiólogo consultor de Audax Italiano, y médico del equipo de natación en aguas gélidas y parte del Comité Olímpico de Chile. Así que bienvenido, Nico. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Andy, por invitar y por la presentación. Súper. Bueno, y Luis, que también es colaborador de, ¿no es cierto?, de la sociedad. El año pasado participó con nosotros en el primer congreso que hicimos, ya también con un excelente currículum y mucha experiencia. Entonces, la idea es que podamos compartir con estos dos expertos y aprovechar las consultas, ¿sí? Él es médico especialista en medicina interna y medicina del deporte de la Universidad Católica de Chile, máster en nutrición deportiva y docente de la Universidad de Barcelona, jefe de programa Medicina Deportiva de la Católica, médico de la Clínica San Carlos de Apoquindo y de la unidad de medicina, la unidad médica del Club Deportivo Universidad Católica. ¿Ya? Entonces, bienvenido también Luis y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz poder colaborar con ustedes, como decías tú desde el principio, desde el congreso, el primer congreso que estamos colaborando y feliz de poder conversar de este tema junto con Nico, que para mí es uno de mis derivadores. Yo reparto todos los pacientes cardiológicos ya de donde trabaja el Nico, así que es de mi gold estándar de derivación, así que un gusto también compartir con él. Viste, súper bien, porque en ese sentido la idea también de estas instancias es poder empezar a hacer redes, a colaborar, ¿no es cierto? Y sobre todo a poder conversar, en este caso, ¿no es cierto?, dentro del contexto del mes del corazón, ¿no es cierto?, aprovechar de hablar de la salud cardiovascular y de los beneficios finalmente, o por qué se insiste tanto en la relación o lo que deberíamos nosotros como profesionales de la salud en prescribir actividad física, en adentrarnos un poco más en este mundo, ¿no es cierto? O por lo menos ir conociendo los beneficios y saber con quién trabajar en equipo para poder trabajar en conjunto con las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la experiencia de ustedes, en relación a la salud cardiovascular, ¿qué es lo que principalmente los pacientes creen que es la salud cardiovascular, por ejemplo? Si es solo el corazón o si también nos referimos a otras partes del cuerpo o a otros indicadores, por ejemplo. El que quiera partir. O si quieren ¿Tú, les digo, Nico? Nico, Luis, como ustedes quieran. Eh, ya, parto yo. Dale. Mira, yo tengo la impresión de que de a poco la gente ha ido entendiendo un poco en relación a lo que es la salud cardiovascular, que básicamente abarca todos aquellos factores o factores de riesgo que podrían eventualmente afectar al corazón o a los vasos. Estamos hablando de factores de riesgo conocidos como la hipertensión, la diabetes, ¿cierto? Síndrome metabólico, obesidad, etcétera, el sedentarismo. Y se entiende que mantenerlos, todos esos factores de riesgo dentro de lo más normal posible, dentro de la normalidad, eh, es lo más cercano a tener una buena salud cardiovascular, ¿de acuerdo? Yo creo Perfecto. que de a poco la gente ha tenido más información al respecto, más conciencia. Si lo comparamos con 10 años atrás, me da la impresión de que los pacientes están un poquito más informados, más claros. Súper. ¿Tu impresión, Luis, es similar? Sí, bien similar y yo creo que ha habido un poco
cambiando un poco el paradigma, uno lo ve de generaciones, porque antiguamente mis primeros pacientes, cuando yo recién me recibí, casi bien la salud cardiovascular como chequeo para ver cómo está el colesterol, otro aparte para ver si era hipertenso o no, otro que era la glicemia, y de a poco se han dado cuenta que en verdad, como son factores, son muchos los factores, ¿cierto? Valga la redundancia, muchas las variables que influyen ante un mismo variable, que sería infarto, Mm, mortalidad, pero son muchos los factores que intervienen, que si yo como médico quisiera atacar cada uno de manera individual con medicamentos, por ejemplo, tendría que darle un medicamento para el colesterol, otro para la glicemia, otro para, no sé, dejar de fumar, otro. Entonces, a la larga lo lleno de medicamentos y en verdad, si uno lo ve un poquito más integral, a la larga lo que estamos tratando de buscar es fomentar que con hábitos de vida saludable, que con una intervención, que en verdad son varias, pero es una buena alimentación, actividad física, buen descanso, hacer todos estos pilares que tienen ustedes como sociedad de estilo de vida, estamos atacando de distintas maneras con una intervención que es bien integral, 5, 10 o 15 factores de riesgo cardiovascular. Entonces, a la larga, ha habido un cambio de mentalidad porque ahora muchas pacientes vienen a consultarme para sentirse mejor o para estar mejor. No solamente el colesterol, no solamente la presión. Entonces, hay una conciencia un poquito más global, más integral de lo que busca el paciente, lo que había hace 10 o 15 años atrás. sí, de acuerdo, como que también se ha abierto un poco más esto de quiero prevenir ciertas enfermedades Mm. o como con el concepto de mis papás, mis abuelos tuvieron X enfermedad, entonces cómo yo puedo trabajar para no tenerla. Así que yo creo que de a poquito, como dicen ustedes, se ha ido abriendo la mentalidad y hay más conocimiento al respecto. Y ahí como tomando lo que tú dices, Luis, en cuanto a esto de medicamentos para cada una de las condiciones, ahí la actividad física yo creo que tiene una abundante evidencia en que es como esta polipíldora que algunos le dicen, ¿o no? Así como de que efectivamente sirve para muchas cosas, ¿o no? Sí, es bien interesante el efecto que tiene la actividad física y el ejercicio, porque yo siempre he dicho que el ejercicio tiene como dos mecanismos de acción. Uno que es el directo, ya nosotros sabemos que cuando uno hace ejercicio uno necesita más energía, ¿cierto? Esa energía tiene que venir de alguna parte y viene principalmente de los hidratos de carbono y de los lípidos, de la grasa, ¿cierto? A nivel de hidrato de carbono, obliga al cuerpo a hacerse más sensible a la acción de la insulina. Tanto así que ni siquiera necesita insulina. Cuando uno hace ejercicio, es tanto la necesidad de hidrato de carbono, de azúcar, palabra simple, para quemar, que el cuerpo se salta la insulina. El mecanismo de la insulina, que es hormonal, es muy lento. Entonces, genera transportadores para que pase directo la glucosa al centro de la célula, donde necesita ser quemada, haciéndolo más sensible a la insulina, ¿cierto? Entonces, mejora la sensibilidad a la insulina con todo lo que tiene que ver con temas de diabetes, por ese punto de lado. Por otro punto de vista, necesitamos grasas también, y finalmente el cuerpo necesita ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Entonces, necesita quemar triglicéridos, y uno ve, por ejemplo, los perfiles lipídicos que nosotros le pedimos a los deportistas aeróbicos, triatletas, los que hacen maratones o que son aeróbicos muy prolongados, tienen un perfil, unos triglicéridos de 50, 60 con suerte, o sea, tienen unos triglicéridos envidiables por muchas personas porque es un sustrato energético, ¿ya? El ejercicio también, sobre todo el de fuerza, como probablemente vamos a hablar más adelante, también tiene acción frente a la parte muscular, o sea, genera sustancias que nos mantienen sanos, ¿cierto? Se liberan sustancias que son las famosas mioquinas, ¿cierto? Estas sustancias químicas hormonales que Ujú. se libera por el músculo y también genera acción. Y todo eso son acciones directas, o sea, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el tema del perfil lipídico, entre otras. Pero también tiene efecto un poco secundario. Una persona que empieza a hacer actividad física se empieza a dar cuenta que al hacer ejercicio se sienten mejor, por lo tanto empiezan a comer mejor. Como empiezan a Mm. comer mejor, empiezan a dormir mejor, porque dicen, no, necesito recuperarme para poder entrenar al día siguiente. Entonces es un cambio de vida mucho más global. Muchos dejan de fumar. Yo digo, ¿cómo estás fumando si estás haciendo ejercicio? Y ellos mismos dejan de fumar porque es parte de su vida de ejercicio. Entonces, el ejercicio no solamente tiene beneficios directos, sino que también cambia la mentalidad, cambia de hábitos de manera mucho más global y hace que otros factores de riesgo, como el fumar, la alimentación, el descanso, también sean parte de la rutina de este deportista que está comenzando a hacer ejercicio. Mm, de todas maneras. Y ahí, Nico, ¿cómo ha sido en tu experiencia como el ir ocupando la actividad física como parte del quehacer del cardiólogo? Eh, lo has podido ir sumando, también a veces van saliendo los intereses como personales y eso también influye mucho, o sea, en medicina estilo de vida también
tenemos, ¿no es cierto?, información y evidencia que, no sé, un profesional de salud que quizás lleva hábitos más saludables, que hace deporte, que no fuma, que se alimenta de cierta forma, ¿no es cierto?, va a ser más proclive a quizás indicar esas cosas, ¿cierto? O sea, independiente de, de si lo hace de forma tan habitual o no, ¿cierto? Pero teniendo la conciencia de que es algo positivo para la salud. ¿Cómo eso tú lo has podido incorporar como en cardiología, en tu quehacer? Sí, mira, yo creo, como tú bien dices, que el hecho de que uno practique alguna disciplina deportiva, lo haga de forma más dedicada o menos dedicada, pero que tenga un conocimiento como desde adentro del deporte, es súper importante para poder transmitirle al paciente y poder transmitirle confianza de lo que tú le estás enseñando. No es lo que estás leyendo de un libro necesariamente, no es solamente información teórica, sino que es información práctica. Cuando el paciente viene y te plantea una duda o te dice, qué sé yo, voy a hacer tal o cual ejercicio, o tú le vas a dar una recomendación, tú lo haces no solamente sabiendo el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico, ¿cierto? Y ahí, evidentemente, la recomendación yo creo que tiene un poco más de solidez, es más robusta, ¿cierto? Eh, y por lo demás, cuando tú empiezas a hacer alguna actividad física, surgen un montón de dudas, po. Sobre todo en este tema del deporte, lo sabe bien Luis, que hoy por hoy hay mucha información dando vuelta, no toda la información dando vuelta es de calidad, ¿cierto? Entonces los pacientes llegan a veces con muchas ideas preconcebidas de lo que tienen que hacer, de lo que debieran hacer en cuanto a deporte, en cuanto a alimentación, en cuanto a descanso, y hay, por cierto, algunas confusiones, por lo cual estar uno como bien a caballo en la práctica del deporte o en conocimiento de todas las demandas energéticas, metabólicas, etcétera, musculares que requieren las distintas disciplinas, va a ayudar mucho. Entonces, la verdad es que, claro, practicar un deporte ayuda bastante a hacer una recomendación apropiada, pero además creo que transmite bastante más confianza al paciente que el médico, independiente de como su contextura física o su aspecto en Exacto. general, pero el médico que esté delante tuyo eh, lleve hábitos de vida saludable, no solo el deporte, ¿cierto? Que tú le puedes decir a una persona, oye, qué sé yo, el tabaco hace mal, pero te ve afuera de la clínica y te estás fumando, no sé, una cajetilla de cigarros, la verdad es que transmite poca confianza. Yo creo que uno tiene que, como se dice, predicar con el ejemplo y siempre tratar de incluir esto en nuestra práctica profesional. El deporte, nosotros lo recomendamos evidentemente para prevención, para sentirse mejor, pero en la cardiología quizás como un poquito más el enfoque que tiene, lo ocupamos harto en la rehabilitación de patología cardiovascular, ¿no? En rehabilitación Perfecto. cardíaca lo ocupamos bastante, que es como un aspecto quizás que es como más particular, ¿cierto? El Mm. paciente que cree que tiene alguna limitación, dado que ha tenido alguna patología, o bueno, o la tiene O pensando, ponte tú en rehabilitación post infarto al miocardio, post post, ¿o infarto, no? post cirugía cardíaca, post arritmias, post lo que sea, ¿cierto? Nosotros lo utilizamos mucho en ese sentido, un poco para que el paciente pueda, nos ayuda a que el paciente pueda retomar su vida normal, ¿cachai? A través del ejercicio, porque muchas veces después de haber sufrido un infarto o alguna cirugía al corazón, hay inseguridades, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si siento un dolorcito, ¿es el corazón o es un músculo o me va a pasar algo? Y nosotros utilizamos ahí el ejercicio como una herramienta para poder devolver al paciente a su vida normal, lo más normal posible, y evidentemente como una herramienta también de prevención secundaria. Entonces, del aspecto de la cardiología, lo ocupamos harto en prevención secundaria, en rehabilitación, evidentemente en prevención, claramente en prevención, pero ese es como un ámbito muy de la cardiología, ¿sabes? Del paciente Exacto. enfermo que va a ir al cardiólogo porque tuvo una patología. Súper, pero también es un área que a veces como que quizás no se toma tanto en cuenta o no se conoce tanto como en la rehabilitación post, como que sabemos un poco más de la prevención, del ejercicio, ¿no es cierto? En la prevención cardiovascular, lo que hablamos, esto de los factores de riesgo, pero también es súper importante en esta dinámica de cómo vuelvo a realizar mis actividades, a sentir confianza en poder volver a trabajar, a ir a comprar, ¿cierto? Porque efectivamente lo que dices 100%. tú, de repente
no, me empezó a doler de nuevo el pecho y quizás es netamente porque, no sé, pues, ha tenido muy poca actividad y hay dolores como más bien vagos y no tiene que ver con que vuelva a tener un infarto. Exactamente, y ahí vuelvo al mismo tema, es súper importante que uno esté familiarizado, porque incluso cuando tú estés haciendo, practicando constantemente deporte, hay respuestas que ni siquiera tú como médico vas a obtener de los libros, sino que de tu práctica habitual, ¿cachai? De haber visto deportistas, de ser uno practicante del deporte de forma regular, dolores, molestias, etcétera, y que a veces efectivamente la respuesta no está en los libros, sino que está en tu práctica diaria y poder decirle, porque yo creo que la gran limitante de por qué los médicos no recomiendan tanto la rehabilitación es un poco por temor y desconocimiento, los mismos colegas. Mm, Y no lo digo como una cosa despectiva, sino que evidentemente si alguien tiene una patología cardíaca, chuta, como que, mejor que no se no mueva sé, a o veces, sea, ¿o no? claro, esa Como que recomendación es hay muy un a la cierto antigua, temor. Sí, como el tratamiento del infarto hace 20 30 años atrás, que era mejor que en la cama, ¿cachai? como Nosotros sabemos reposo que absoluto, ¿o no? Como que eso ya no va, ¿cierto? exactamente. Hoy por hoy, mientras más precozmente el paciente se vuelva a su actividad, evidentemente progresiva, con todos los cuidados que requiere, pucha, mucho mejor pronóstico. De Pero todas eso maneras. cuesta que interiorizarlo en la indicación, en la prescripción médica, ¿cierto? Post patología, post diagnóstico cardiológico. Perfecto. Y como para comenzar a iniciarse, por ejemplo, en un paciente que tenga alguna patología cardiovascular, por ejemplo, hipertensión solamente, pero compensada, y que es sedentario, que sabemos que entre el sedentarismo, ¿no es cierto?, la falta de movimiento, ¿no? O sea, no es solo el movernos y hacer actividad física, sino que también ojalá estar menos tiempo quieto, por decirlo como en simple, ¿cierto? Como ir equilibrando eso. Eh, ¿Cómo se podría empezar la indicación o empezar a hacer esta alianza si es que no ha hecho nunca, ponte tu ejercicio? Luis, ¿qué opinas tú? Sí, Cuéntanos. sí, ahí yo creo que el mensaje más importante es saber que no todas las personas tienen los mismos riesgos y no todos somos iguales, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor una persona sana, joven, no tiene ninguna enfermedad, no toma ningún medicamento, pues a lo mejor puede hacer lo que quiera, a la intensidad que quiera, y no va a haber mucho riesgo porque son pacientes con bajo riesgo. Pero es distinto cuando hay personas, sobre todo sedentarias, que generalmente va asociado a ser sedentario, que tienen sobrepeso, obesidad, por lo tanto también tienen más riesgo de ser hipertensos, que también pueden tener al menos resistencia a la insulina o diabético, probablemente tal, y más de alguno cardiópata coronario, que no se ha pesquisado. Entonces ahí es distinto, porque ahí llegar y hacer cualquier tipo de ejercicio puede ser hasta riesgoso. Yo siempre digo, hay algunas personas que me molestan que dicen que el ejercicio mata. Y claro, efectivamente puede matar si está mal indicado. Ya el ejercicio es como un medicamento. Uno puede dar, si uno da un medicamento con una dosis menor a la necesaria, puede que el efecto no sea el esperado. Si doy una sobredosis, también. Lo mismo pasa con el ejercicio. Si yo doy una sobredosis, entre comillas, de ejercicio, que sería un equivalente a o prescribir un ejercicio de manera inadecuada a una persona con factores de riesgo, no contando con un chequeo médico, cardiológico, de algún médico, ¿cierto? Que tenga experiencia en deporte, puede ser hasta peligroso. Entonces ahí es bien importante lo que es la estratificación de riesgo, ver si es sano, la edad que Eso, tiene, qué medicamentos tiene, ya si a lo mejor es sano, a lo mejor no va a tener gran problema en prescribir ejercicio, pero distinto cuando son personas mayores o adultos mayores. ¿Ya? Y ahí es donde, no sé, personalmente, para mí la labor del cardiólogo que sabe de medicina de deporte, yo agarro un poco lo que dice Nico, que no todos los cardiólogos, lamentablemente, como no todos los médicos, no solamente un sí, problema de los po, cardiólogos, un problema de todos los médicos, saben de ejercicio y no conocen el deporte por dentro. Entonces, es verdad, yo tengo profesores y algunos no tan viejos, cardiólogos, que todavía de la escuela antigua, que tienen que estar en reposo, que no lo muevan, que es malo el ejercicio. Entonces, yo por eso decía al principio, Nico es uno de mis cardiólogos que yo mando pacientes porque yo sé la mentalidad que tiene, no sé, como Pablo Poto Fernández, no sé, bueno, el mismo Fernando Yañez, que fue mi mentor, que es cardiólogo. Entonces, hay que saber, de alguna manera, con quién enviarlo para que haga una correcta evaluación, pero que sea una mentalidad o sea, que sea a favor del ejercicio, ¿ya? sí, po. Cuando yo tengo dudas, por ejemplo, a nivel coronario, que tenga una sospecha, yo lo mando con un cardiólogo para que me dé un pase y haga una evaluación mucho más completa y no voy a meterme yo
en tener mucho riesgo en un paciente de alto riesgo, ¿te fijas? Yo creo que la Perfecto. clave ahí es estratificar de qué paciente es, qué experiencias previas tiene con el deporte, con el ejercicio en general. Hay muchas personas que tienen mala experiencia, que ven que el ejercicio es un sufrimiento, que son de la generación que tienen que ir al médico para dar un certificado médico para no hacer educación física, porque Claro, era un calvario, ¿cierto? Entonces, ven el ejercicio como algo malo. Entonces, ahí hay que hacer casi una psicoterapia para mostrarle que el ejercicio tiene que ser algo positivo, algo beneficioso. Entonces, ahí es caso a caso. Yo creo que ahí la recomendación, yo siempre digo, tratar de ojalá evaluarse con médicos capacitados en temas, cardiólogos deportivos, médicos del deporte formados, internistas formados. Ahí está el otro tema que tenemos que formar médicos, que es otro tema, que tenemos que empezar a expandir esto para que esto se haga masivo y que sea una evaluación exactamente. Sí. personalizada para dar consejos personalizados. Sí, de acuerdo, o sea, porque a veces se genera como esta limitante, como dices tú, en las creencias también o las experiencias previas, o también las personas van así como de 0 a 100, ¿cierto? O sea, Mm. como no hago nada, ¿no es cierto? Y voy no sé, pues me motivé y fui a andar en bicicleta, ¿no es cierto? Y anduve así una distancia muy larga. O la típica, voy y voy a jugar a la pelota, ¿cierto? Y después terminan lesionados, que puede ser como lo menor a que vayan a tener algún problema como a raíz de lo cardiovascular. Entonces, ahí nos quedamos con Y otra esto cosa de que es importante, estratificar como el riesgo, ¿no? En qué personas sí los tengo que derivar uno como profesional de la salud o médico si un paciente quiere iniciarse en el ejercicio, finalmente los que tengan factores de riesgo cardiovascular y los que eventualmente no tengan factores de riesgo cardiovascular y hayan practicado ejercicio, quizás ahí uno puede iniciar alguna asesoría un poco más personalizada, siempre considerando estos factores y estos elementos. y este es el otro extremo, que yo también es importante destacar, que está el otro extremo de gente sana, joven, que muchos colegas le piden exámenes generales completos, test de esfuerzo, ecocardiograma, entonces casi como que cuando van a la consulta y ven que le tienen que pedir una lista de 20 Sí, exámenes, chuta, parece que me voy a morir si hago ejercicio, claro, entonces salen arrancando, dicen, oye, pero chuta, me tengo que hacer un test de esfuerzo si tengo 20 años y soy sano, y entonces, claro, el exceso de controles, de alguna manera nosotros mismos como médicos estamos poniendo barreras a que la gente haga ejercicio. Y lo importante es que alguien que tenga bajo riesgo, hacer ejercicio de de intensidad, moderada intensidad, incluso de alta intensidad, es totalmente seguro. Entonces, tampoco hay que pasarnos del otro extremo de chequearlo a todo, con todo, porque claro, nosotros mismos como médicos, en vez de fomentar el ejercicio, que se muevan, estamos diciendo, bueno, muévase, pero antes de moverse tenemos que hacernos toda esta pila de exámenes y al final el otro extremo. Por eso es importante ajustarlo a cada paciente y ver realmente qué es lo sí. necesario en cada paciente. Súper. Y como decían también, o sea, el tema de capacitarse, de expandir el conocimiento, o sea, en el caso de ustedes que tienen formación como especializada, es súper bueno también el poder participar en estas instancias para poder expandirlo de cierta forma. Esto después se puede revisar, ¿no es cierto? Entonces, es una instancia como para iniciarse en el tema. Y en cuanto como, por ejemplo, la indicación de ejercicios o de tipos de ejercicios, tenemos la típica recomendación, ¿no es cierto?, como más famosa de los 150 minutos a la semana, ¿no es cierto?, de actividad física moderada, intensa, o 300 minutos de vigorosa. Ahí, ¿qué opinan ustedes en cuanto a esto de que tengo que cumplir los 150 minutos sí o sí? ¿O qué pasa si no los cumplo? ¿Cómo uno puede ir coordinando o combinando con ejercicios de fuerza, por ejemplo? ¿Qué beneficios tienen y su relación que pueda tener ya sea con la patología cardiovascular o la experiencia que ustedes han tenido? Nico, dale, ya. Dale, Nico, Eh, dale, Nico, por Eso, favor. ya, a ver, bueno, sí, claro, velocidad, 2 minutos. la Eso, recomendación es clara, entre 150 a 300 de actividad moderada y un poco menos de actividad vigorosa, ¿cierto? En términos de minutos. Se incluye ahora, yo creo que eso hay bastante consenso, las actividades de fuerza resistencia, sobre todo en personas que son más susceptibles, como podría ser eventualmente una persona mayor, susceptible de perder masa muscular, de tener lesiones, de sufrir caídas. Yo creo que sobre todo en ese grupo de pacientes quizás es aún más relevante el trabajo de fuerza, ¿cierto? Fuerza, estabilidad. Y cuando uno habla de fuerza se pueden producir ciertas confusiones, evidentemente, qué significa trabajo de fuerza, resistencia. No eso. necesariamente va a ser trabajar en el gimnasio al 80% una repetición máxima, porque evidentemente hay mucha gente que no lo va a poder hacer, ni que está dispuesto a hacerlo.
A veces son trabajos que son bastante sencillos, con elementos también sencillos que se pueden adquirir, ¿cierto? Y puedes tenerlo en la casa, bandas elásticas, balones medicinales, ¿cierto? Alguna mancuerna, y tú puedes tener ahí propios elementos para hacer trabajo de resistencia en la casa, no implica necesariamente ir al gimnasio. Ahora, evidentemente que si uno es más joven y está haciendo algún trabajo, como por ejemplo los corredores, los maratonistas, los ciclistas, los triatletas, pucha, el trabajo de fuerza anda fantástico. Lo que pasa es que a veces por cuestiones de tiempo uno lo evita. En cuanto a prevención de enfermedades, hoy también hay bastante evidencia que dice que el trabajo de fuerza es tan bueno como el trabajo aeróbico. Inclusive hay evidencia también que las distintas intensidades, distintas duraciones pueden tener algunos efectos, eh, ¿cómo se podría decir? Como eh, bueno, independiente que tú no logres los 150 minutos, puedes quizás hacer un poco menos, pero es bastante mejor hacer 100, 80 o 75 que no hacer nada, ¿cierto? Hace Finalmente poco se como que todo comentaba. suma, ¿o no? O sea, Evidentemente, claro. Incluso la actividad que es este famoso NEAT, ¿cierto? Que es la actividad como la termogénesis no asociada al ejercicio, también es relevante. Yo te diría que no es poco relevante, porque eh, creo que le vi a Luis hoy día en una presentación que estaba haciendo de un artículo muy interesante que hablaba de que si tú eres físicamente activo, o sea, que haces, qué sé yo, ejercicio una vez o dos veces a la semana, pero, o sea, al día o una vez al día y pasáis todo el resto del día sentado, la verdad es que el riesgo cardiovascular igual aumenta. ¿Cachai? No porque tú y salís a trotar, qué sé yo, 30 minutos en la mañana, puedes estar todo el resto del día sentado sin hacer nada. Entonces, todas esas cosas van sumando. Hace poco también se comentó este artículo en la prensa de que igual, si no lográs hacer los 10.000 pasos diarios, que se habla mucho, 4.000 también era útil. Digamos que hay claro. gente que hace bastante menos que eso. Entonces, lograr que en una primera instancia llegue a los 4.000, a lo mejor 10.000 le parece como una meta demasiado lejana, chuta, a poquito, pues, que llegue a los 4.000 que vaya aumentando progresivamente. Eh, Y no, con actividad física finalmente que también vaya disfrutando quizás, ¿no es cierto? Como, sí, claro, porque al evidentemente. final a veces pasa Eso, también eso, que no, el doctor me dijo, la doctora me dijo que tenía que ir al gimnasio media hora y me cargue ir al gimnasio, subirme a la claro, bicicleta, mirar la tele, pues, o sea, yo creo que eso lo dijo Luis un poco como en cuando tú valoras al paciente, interiorizarte y en sus gustos también. O sea, hay gente que cree que mandarlo a hacer ejercicio porque está, qué sé yo, un poco gordito, está sedentario, es salir a trotar, ¿me entendí? Y dice, chuta, es que no puedo trotar porque, qué sé yo, tengo una lesión en el tobillo y un montón de otras actividades físicas y parte de nuestro trabajo también es poder mostrarle esas alternativas a los pacientes, ¿cachai? y ahí No como sé, Luis. las barreras, por ejemplo, las barreras en ese sentido, que les ha tocado vivir ustedes en pacientes como que tengan ya sea de la prevención cardiovascular, si es más complejo en esta dinámica de la evaluación individual, o en pacientes que ya tengan una patología, como en quién encuentras que en su experiencia ha sido más difícil empezar como a indicar la actividad física o que se muevan o a tener esto que hablábamos de ojalá no estar tanto quieto y moverse un poquito más orientado como a una actividad específica. Sí, uniendo con la pregunta anterior, yo creo, yo al menos, a ver, yo sé que a todos nosotros en medicina nos enseñan esto los 150 minutos Mm, a la semana, todo. Voy a contar una diferencia. Yo día, como decía Nico, estaba dando una clase a alumnos de pregrado de la Católica de distintas carreras, no eran de medicina, y yo hablaba, no, los 150 minutos, y al terminar la presentación dije, ¿cuántos minutos hago yo a la semana? Y sabes que yo no lo había contado, ya, porque personalmente no estoy pendiente cuántos minutos a la semana hago Claro, de alta intensidad, yo lo hago nomás, ¿te fijas? sí, Entonces, claro, cuando uno se sabe la receta de cocina, uno dice la receta de cocina porque es lo que uno sabe. Pero uno cuando se va metiendo un poquito más a fondo en gente que quiere hacer deporte, en deportistas aficionados, uno se da cuenta que esas mediciones son recomendaciones generales, pero eso hay que adaptarlo a cada paciente. ¿Qué es lo que hago yo? Yo generalmente tomo tres puntos a considerar. Primero, ver el objetivo del paciente.
que está buscando salud general, bueno, que es lo que estamos hablando ahora, pero hay muchos pacientes que buscan un objetivo más particular, como decía Nico, algunos quieren correr alguna 10K, otros quieren, no sé, aumentar fuerza, como adultos mayores, por ejemplo, otros quieren, no sé, quieren verse mejor para el verano estéticamente, que también es válido, ya un tema más físico, bajar el porcentaje de grasa, ¿cierto? Entonces, hay que ver cuál es el objetivo, como nos dicen en la escuela de medicina, cuál es la agenda del paciente, qué es lo que busca, Mm. ¿ya? Porque claro, si quieres fuerza, yo no saco nada sacando lo que haga la bicicleta, claro, va a ganar fuerza de algunos músculos, pero no de otros. Entonces, a lo mejor no va a lograr el objetivo que él Que busca él por lo que yo quiere, le voy a indicar. claro. Segundo, ¿qué es lo que le gusta? Yo creo que eso es súper importante porque yo recojo un poco el gusto del paciente. Si un paciente, no sé, yo digo, el mejor ejercicio o deporte que tú puedes hacer es jugar golf. Pero doctor, pero yo no, nunca he jugado golf, no tengo palo Claro, de golf, ¿dónde consigo una cancha de golf? ¿Te fijas? Entonces, poco practicable y poco sostenible. Entonces, el tema de la adherencia es súper Mm. importante ver las preferencias del paciente. Entonces, hay que acogerlo. Si te gusta salir a correr, escucha, metámosle el ejercicio que salga a correr en alguna parte. ¿Ya? Y tercero, el tema más evidencia, por ejemplo, la parte más, lo que dicen los estudios, ¿cierto? Y ahí es súper importante lo que dice Nico, cada vez está tomando más fuerza lo que es el ejercicio de fuerza. Ya, más sí, redundancia nuevamente porque antiguamente el ejercicio aeróbico era solamente lo que se indicaba, el ejercicio fuerza casi como que no se tocaba. Y yo no tengo dudas que en unos años más esa recomendación de los 150 minutos van a cambiar, le van a van dar más avanzando. énfasis al ejercicio de fuerza. Y yo les digo que sí o sí, no es que uno sea mejor que otro, los dos tienen que juntarse porque son complementarios. El ejercicio de fuerza estimula los músculos, como decíamos al principio, estimula esta secreción de sustancias de mioquina, citoquina, medidores que van a favorecer que seamos sanos, pero el ejercicio aeróbico va a ser que haga que nuestras mitocondrias, que es nuestra energía, ¿cierto? Nuestra Energía, fuente de exacto. energía, sea más eficiente, que haya menos radicales libres, que se activen los mecanismos antioxidantes. Entonces, son mecanismos que son complementarios. Ya no es que sea uno mejor que otro. Entonces, ¿cuál usar más, cuál usar menos? Ahí depende mucho del objetivo del paciente y las preferencias. Y en las preferencias va lo que tú me preguntabas recién. ¿Cuáles son Mm, las barreras? Ya, porque no hay pacientes que a lo mejor no les gusta el ejercicio de fuerza por malas experiencias previas, entonces uno tiene que hacer casi una psicoterapia para demostrarle que en verdad no es así. Hay algunos que tienen problemas, no sé, de tiempo, ya, efectivamente hay personas que les cuesta porque hay mamás que tienen muchos hijos y tienen que ir a dejarlo al colegio, a trabajar y estudian de la noche, escucha, ¿en qué momento me queda claro, tiempo? Entonces ahí a lo mejor un ejercicio a lo mejor de menos tiempo, pero de mayor intensidad, por ejemplo un giro, no sé, a lo mejor antes de ducharse en la mañana, pues, tú que sean 10, 15 minutos, y a lo mejor esos 10, 15 minutos date con todo, y a lo mejor ese ejercicio de alta intensidad puede ser el ejercicio del día. Y mm, decirle que 10 minutos, 15 minutos, 20, lo que sea, ya va a ser un aporte a su vida. Entonces ahí, más allá de estar contando los minutos, yo siempre digo, siempre sumar va a ser mejor. Si estás quieto todo el día, sale a caminar, ya al moverte, ya es un beneficio. Aumenta los pasos. Si diste ya 5.000 pasos, bueno, siguiente paso van a ser 10.000. Y lograste los 10.000, mete la intensidad, que es como el tercer objetivo. Ya no es la cantidad de pasos, sino que meter la intensidad a esos pasos. Pero obviamente no todos van a poder meter intensidad porque tienen artrosis, son autos mayores, se pueden sí, caer. Entonces, claro, no a todos le podemos recomendar las mismas recomendaciones. Por eso es importante hacerlo de manera personalizada. súper. Sí, o sea, yo en ese sentido, o sea, de acuerdo con la evaluación personalizada que integre todo el aspecto como de la persona, ¿cierto? Al final como que a veces nos cuesta como en función de que vamos avanzando en la subespecialización, ¿no es cierto?, de las distintas disciplinas, que es súper importante para el conocimiento, pero sin perder de base que la persona que está al frente, claro, sale a trabajar, tiene los traslados, que quizás puede no tener tiempo, depende de los recursos que tenga, va a ser qué alimentación también quizás puede adquirir, ¿cierto? Su dinámica social también importa, su familia. Entonces, claro, la actividad física habitualmente es como el pariente medio pobre en cuanto a eso, po, como que les cuesta sumarla y con lo que dices tú, como de tener estrategias como quizás personalizadas de estos poquitos minutos de ejercicio de fuerza quizás que puede hacer en su casa, puede ser una estrategia para partir, porque después al control, por ejemplo, cuando los vuelvan a ver, chuta, doctor, no alcancé a hacer tal indicación, que eso también me imagino que les ha pasado, como que en pacientes que hayan llegado como ya, estas nuestras indicaciones y a la vuelta al control, a veces llega como esta sensación de, chuta, no lo logré, ¿no es cierto? No pude. Entonces, ahí
sigue un poco el mensaje hacia la motivación, po, ¿no? O sea, como a tomar el objetivo de vuelta y a ir armando de vuelta como el plan en conjunto, ¿no? Sí, hay un tema muy importante que todavía el ejercicio se considera como una actividad extra programática. Sí, La misma palabra lo dice, extra programática, extra mi agenda del día. Entonces, la gente deja el ejercicio, la mayoría, estamos hablando en globo, si es que me queda tiempo en la tarde, si es que me queda tiempo después de estar con los niños, si es que me queda tiempo, entonces es extra mi agenda del día. Yo lo que trato de decirle a los pacientes es que el ejercicio tiene que estar dentro de la agenda. O sea, claro. yo no creo que alguno de los que me estén escuchando se imaginen no partir el día sin tomar desayuno, o sin darse los dientes, o sin ducharse, o sin, no sé, ir a trabajar. Porque esa es la agenda, esa agenda es inamovible, ¿cierto? El ejercicio tiene que ser parte de la agenda inamovible, o sea, tiene que ser intraprogramática, no extraprogramática. Ahora, si son 15 minutos, bueno, serán 15 minutos, pero esos 15 minutos es mejor que no haber hecho nada. La gente todavía cree que es siempre necesario estar 2 horas en el gimnasio, o salir a andar en bicicleta 2 horas o toda la mañana. Claro, nadie tiene el tiempo Sí, para estar 2 horas, bueno, yo al menos no lo tengo, pero a lo mejor esos 10 minutos o 15 minutos que yo me la paso viendo redes sociales, internet, Netflix, Ujú. lo que sea, cambiémoslo a hacer actividad física cortito, pero vale, o sea, todo vale. Entonces, meter en algún momento del día, aunque sea poco, tiene que ser algo inamovible y parte de la rutina de todas las personas todos los días. ¿Ya? Ese es como el cambio de mentalidad que hay que tratar de hacer en los próximos años. perfecto. Y esto de como los snacks de ejercicio cuando uno está mucho tiempo sentado o las pausas activas, por ejemplo, espérame que ahí justo, que viene una recomendación, pero lo de las pausas activas, por ejemplo, ¿qué opinan de eso? De los snacks de ejercicio, de si uno está, por ejemplo, mucho rato en el computador, de pararnos entre medio, si llevamos, no sé, media hora, una hora, hacer, no sé, skipping, jumping jacks, o moverse un poco, o subir, bajar un peldaño, por ejemplo, porque también ha salido evidencia en relación a eso, que tenemos estos como snacks de ejercicio que es como complementario, ¿no es cierto?, a lo que estábamos hablando de la recomendación como en cuanto a ejercicio de fuerza y ejercicio más bien cardiovascular. ¿Qué opinan de eso? Sí, no sé, Pero no sé lo que opina. Del daltónico, después te cuento mi visión. no, si yo era, en verdad era como preguntar sobre la pregunta de la Andy, si tú, ¿qué hacías? Pues nosotros en general los médicos pasamos harto Sentado, obligatoriamente tiempo como sentados, claro, nos paramos a sí, tomar la presión, a examinar pacientes. Yo, ponte tú, no ocupo el botón de llamado para poder eh, pararte o no, caminar a hasta la buscar. sala de espera, qué sé yo. Pero a veces es inevitable estar harto rato quieto, entonces quería saber si utilizan esas pausas. Yo, aparte de caminar, qué sé yo, buscar al paciente en ese rato que estoy en consulta, la verdad es que puede ser que estire un poco, sí, entre pacientes, y de repente porque sufro de la espalda un poquito, hago cosas, ejercicios como de estiramiento, sería, Ya, pero yo personalmente no lo practico. Ahora, creo que es útil, pero yo eso es lo que hago. sí, Sí, yo, no, yo también estoy de acuerdo. ¿Ah? Mira, en lo personal, que estoy de acuerdo que hay que hacer pausa activa, o sea, pararse, caminar más dentro de la medida de lo posible, ya algún tipo de ejercicio muscular básico, o sea, estirar las pantorrillas, cosas así, estiramiento más que ejercicio propiamente tal. Pero claro, hay corrientes, insisto, que son como un poco extremistas, casi como que uno debe estar parado, hacer pausa, hacer un hit, subir 3 pisos y hacerlo en menos de 15 segundos y subir. Claro, uno termina todo transpirado, o sea, tampoco yo creo que un extremo tampoco es bueno, ¿ya? Porque es impracticable en verdad. Yo creo que en la medida de lo posible tratar de aumentar la cantidad de pasos, estar más activo, parar, no, o sea, claro, estamos con el paciente así escribiendo, no sé, el hecho de pararte, dar una vuelta, ya te estás activando. Ya sí, no sé, el otro día, por ejemplo, fue a un gimnasio y un profesor estaba escribiendo en el computador, estamos en gimnasio, contexto de gimnasio, y lo hacía la trotadora, en la caminadora, entonces ponía la caminadora del pecho y otro por el lado, dos, caminando, y estaba trabajando pero caminando. Claro, tienes que tener una trotadora al lado. O sea, si el Nico está haciendo el esfuerzo y tiene una trotadora, a lo mejor puede caminar mientras trabaja, ¿te fijas? Pero no todo tiene una trotadora al lado, ¿te fijas? claro, No sé, si alguien está en la casa haciendo telemedicina y tiene una fútbol, una pelota, a lo mejor en vez de estar en una silla, eso, sentarse en una fútbol, por ejemplo. O ahora incluso están vendiendo estos escritorios que se elevan, entonces uno puede estar parado trabajando. Entonces, yo creo que hay que adecuarlo a la realidad de cada uno. Yo creo que sí, el mensaje es tratar, en la medida que cada uno pueda hacer más cosas, activarse más, mejor. Pero tampoco irse al otro extremo de hacer, no sé, burpees en, no sé, por la clínica, claro. te fijas que queda un poco absurdo, ¿te fijas? Sí, no, de acuerdo. O sea, yo comparto eso, que
que efectivamente a veces a nosotros nos toca en la esfera de lo médico estar mucho rato sentados frente al computador, escribiendo, ¿no es cierto? O no nos paramos, por ejemplo, en mi caso, yo en el hospital yo tengo pantalla y aprieto el botón, ni siquiera tengo que salir a buscar al paciente, eh, pero sí, pues, o sea, en ese sentido, por lo menos ahí uno va teniendo una conciencia de que hay días que se mueve más, se mueve menos, eh, tratando de mantenernos activos lo más posible, ¿ya? Hay un comentario del chat, dice que bueno escuchar a médicos hablando de ejercicio, me llama la atención, eso sí, que no incluyan el trabajo y recomendación del kinesiólogo en la prescripción de ejercicio, ¿ya? Habla Camila, que es quien en rehabilitación cardiovascular, ¿ya? Acá yo creo que desde el punto de vista de la rehabilitación Sí, sí. cardiovascular, el equipo es súper importante, ¿sí? O sea, acá el trabajo en equipo, si bien estamos conversando con dos médicos, ¿cierto? No es reemplazable la evaluación por parte de Kine, ni tampoco, por ejemplo, en lo ambulatorio quizás de un profesional como un entrenador que nos pueda favorecer en el acompañamiento hacia el ejercicio, y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tengan patología cardiovascular y además tengan alguna otra dolencia, por supuesto el kinesiólogo que pueda tener alguna expertise también en la prescripción de ejercicio, no solo en la rehabilitación, sino que en el tema como de dolor. ¿Cuál es su opinión en ese sentido como del trabajo en equipo con los otros profesionales? Yo, en rehabilitación, evidentemente, yo no podríamos hacer el programa si no fuera por la Kine que trabaja conmigo, porque no soy yo el que finalmente va a ejecutar el trabajo con el paciente. Mi rol básicamente evaluarlo, ver sus riesgos, hacer ciertas recomendaciones, poner las limitantes que pueda tener, ¿cierto? Dónde no ir a trabajar, pero finalmente el que ejecuta, en mi caso en particular, en la rehabilitación es la kinesióloga, así que yo no Exacto, consigo ninguna de estas recomendaciones sin este trabajo con la kine, con la enfermera también en rehabilitación, así que si no lo mencionamos fue por una omisión, pero se entiende, se da por hecho que el trabajo es con el equipo. No. En mi caso en particular yo no podría hacerlo sin ellos. sí, de acuerdo. Sí. Yo en mi caso, a ver, todo lo que trabajamos en deporte, no concebimos el trabajo que no Solo, sea en ¿o no? equipo, ¿ya? Exacto, Nosotros en deporte tenemos que trabajar en equipo, o sea, no sé, todo lo que los programas de ejercicio que nosotros tenemos, por ejemplo, en Universidad Católica, o sea, el Club Deportivo, tenemos un programa cardiometabólico, tenemos embarazadas y tenemos ejercicio de adulto mayor, está a cargo de Andrés Flores, que es kinesiólogo, ¿ya? Y tenemos un grupo de kinesiólogos que hacen ejercicio en el agua para embarazadas, la Clínica San Carlos tenemos un programa de ejercicio paciente oncológico, el Roberto es kinesiólogo, o sea, sí o sí, kinesiólogo es nuestra mano derecha para la ejecución de ejercicio. Además, no es por nada, pero los que están más formados actualmente en nuestro país son los kinesiólogos. Los médicos están exacto. un poco al debe En la prescripción en aprender también. eso. O sea, Estamos hablando en global, en prescripción, claro. Lo mismo con la parte nutricional. Yo hice un máster en nutrición deportiva, pero yo en las pautas no lo hago yo, lo trabajo con una nutricionista deportiva que está exacto, formada para eso. O sea, yo soy muy pastelero para tus pasteles, como dicen. Entonces, yo trabajo con nutricionistas que me ayudan con la pauta, trabajo con kinesiólogos, trabajo con el psicólogo deportivo, el Alejandro, que todo paciente que tiene un tema mental, que es cada vez más común, lo trabajo con el psicólogo deportivo. ¿Ya? Lo mismo con los mismos colegas, traumatólogos, si es un traumatólogo de mano, de pie, de uña, de lo que sea, pues busco el traumatólogo más específico, pero siempre en equipo. Nosotros en deporte es impensado que yo lo haga todo o que lo sepa todo, porque eso no va a ser así. Y yo necesito un kinesiólogo, un nutricionista, un psicólogo o el especialista que sea, un entrenador. Los entrenadores cada vez están tomando más énfasis y se están formando más, porque también necesitamos entrenadores también. Entonces, el exacto. trabajo en equipo siempre va a ser importante y todos los que me conocen o mis pacientes, quizás uno me está escuchando, yo a todos lo hago trabajar en equipo. Súper. Sí, pues o sea, partiendo de esta mirada también integral, porque solos tampoco podemos evaluar todo, ¿no es cierto? O ir armando como este puzzle en función de lograr el objetivo en conjunto. Tenemos una última pregunta, yo creo, a raíz del tiempo. Dice, hola, ¿será pertinente, dice, que expliquen el VO2 max desde el punto de vista cardiovascular? Gracias. Ese pánico. Muy cardiológica esa pregunta. Resumido, así como las cosas Sí, generales. mira, el VO max o consumo máximo de oxígeno hace referencia a la mayor capacidad de transporte y utilización del oxígeno en nuestro cuerpo. Es decir, una vez que yo tomo el oxígeno a través de mi vía respiratoria, a través de mis pulmones,
¿cierto? ¿Qué capacidad tiene X persona, yo en este caso, de poder utilizar todo ese oxígeno que adquiero del medio ambiente en generar energía y traducirlo en un movimiento o en un ejercicio, ¿de acuerdo? Ese es el consumo máximo de oxígeno. No sé si se entiende, hace relación con la capacidad de adquirir el oxígeno del ambiente, transportarlo a la sangre y meterlo en la célula del músculo y generar energía a través de ese gesto que va a ser tomar el oxígeno del medio ambiente. Para eso, evidentemente, participa todo, participa el sistema cardiovascular, participa el sistema respiratorio, hematológico, los músculos, evidentemente, y ya el metabolismo intracelular. Y habla, evidentemente, también de la capacidad de rendimiento que tiene un paciente, un dato más de rendimiento que se traduce evidentemente en salud. Sabemos que mejor capacidad funcional, mejor salud, mejor pronóstico de sobrevida, etcétera, pero es un dato que nosotros, que se utiliza más en rendimiento que en otras cosas. A excepción, a excepción de aquellas personas que están en los límites inferiores, ¿cierto? También se utiliza ese dato, el consumo máximo de oxígeno en salud cuando estamos hablando de valores muy bajitos, ¿cierto? Como que alguien tuviera alguna enfermedad muy avanzada del corazón, ahí en general lo podemos utilizar más en ámbito sanitario, O como en temas también insuficiencia de, cardíaca. ya, y temas también quizás un poco más de investigación a veces, o de deportistas más de alto También, sí, rendimiento, ¿sí? sí, Ya, pero más yo te diría que quizás se me ocurre por la pregunta está orientada a un tema del VO2 max en el rendimiento, ¿vale? Es como podríamos decir, como tu carnet de identidad del sistema cardiorrespiratorio. Se puede trabajar, evidentemente, hay formas de trabajarlo a través, que eso lo saben los entrenadores mejor que uno, eh, pero eso, es tu capacidad de utilizar el oxígeno y obtener perfecto, energía para hacer un deporte, una actividad física, un ejercicio, etcétera. súper. ¿Algo que agregar, Luis? No sé si se entiende. Sí, perfecto. No, eso, en palabras simples, o sea, yo digo que el VO2 max es con la eficiencia de tu sistema, de tu estado físico. Y en palabras simples, claro, se usa en alto rendimiento, pero aterrizándolo un poquito a pacientes normales, no de alto rendimiento, ya hace hartos años, no sé, 10, 15 años, que salió un estudio que se mostraba que mientras mejor sea tu VO2 max, entre comillas, tu estado físico, menos probabilidad de enfermarte tienes y menos Ujú, probabilidad de morirte tienes. O sea, tiene relación tu VO2 max, que es tu estado físico, entre comillas, para que bien simple, con la posibilidad de tú morir de causas cardiovasculares. Entonces, hay más que hacerle un VO2 más a los pacientes, que prácticamente no lo hacemos por razones obvias, no tiene sentido hacerle un VO2 más a los pacientes no deportistas de alto rendimiento. La idea es que mientras mejor sea tu estado físico, o sea, mientras más ejercicio hagas, menos probabilidad de enfermarte de enfermedades cardiovasculares vas a tener y menos probabilidad de fallecer por problemas cardiovasculares. Entonces, más allá de medir el número, es que mientras más activo seas, más sano vas a ser. Ese es como el mensaje que hay detrás del dato más técnico del VO2 más. ujú. Perfecto, súper. Bueno, estamos ya en el tiempo y quería dejar espacio para como mensaje final o qué recomendaciones finales se podrían dejar en función de los beneficios, ¿no es cierto?, de la actividad física o las papitas, por decirlo así, de un poco de lo que conversamos hoy día. Adelante, Nico o Luis, el que quiera compartir. Nada, un poco haciendo resumen, el ejercicio o la actividad física también. Sabemos todos, no hay duda, ¿cierto? En el año en el que estamos, tiene múltiples beneficios, beneficios a nivel de salud cardiovascular, prevención en general, disminución del riesgo de cáncer, incluso de enfermedad respiratoria, mejora tu condición física en general, mejora tu peso. O sea, podríamos estar mucho rato diciendo todos los beneficios, ¿cierto? En detalle del ejercicio. Eh, Hacer poquito es mejor que no hacer nada. Hacer más que poquito siempre va a ser mejor, evidentemente, mientras más hagamos es mejor, sin llegar a extremos, ¿cierto? Eh, Hay que individualizarlo, hay que integrarlo como parte de nuestras terapias, nuestras recomendaciones, como en nuestro quehacer médico diario. No hay que tener temor a recomendarlo para todos los médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera.
y asesorarse bien para poder tener una buena prescripción de ejercicio. Yo creo que los médicos del deporte están haciendo un trabajo súper importante en ese sentido. Quizás falta más que les den más como el pase en un ambiente más en los hospitales públicos. Yo sé que hay un programa en un hospital público. ¿Cuál es el San José, Luis? Ezequiel González, pediátrico, es el El que hay pediátrico. actualmente, ojalá eso se extienda. Eso debiera estar un poquito más masificado porque finalmente lo que separa a la indicación del médico no especialista de finalmente ejecutarlo es en parte el desconocimiento, y para eso están los médicos que saben de esto y que Exacto. saben prescribir y que pueden evaluar a estos pacientes. Entonces yo creo que tenemos que derivar Derivar más más a armando redes también, ¿o no? Como de, armar redes, enterarse que hoy hay muchos médicos del deporte eh, formados formalmente como Luis, y que yo creo que son de mucha utilidad para poder usar esta herramienta tan importante que es el ejercicio. súper. Muchas gracias. ¿Algo que agregar, Luis? Sino de mi parte, bueno, insisto, hay tantos esos son los beneficios de la actividad física que en verdad yo creo que ya no es necesario decir que es bueno el ejercicio. Yo creo que ya es momento de actuar. Para los pacientes que son sedentarios, es momento de moverse, como decía Nico, ya moverse ya es positivo, se puede movernos más mejor, se puede mover más y rápido, mejor todavía. Y que esto sea parte del estilo de vida, o sea, que sea parte de la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que no se conciba un día sin hacer ejercicio. Y esa es la tarea que yo les dejo a las personas, público en general que nos están escuchando. Es una tarea nosotros como médicos, ¿ya? Médicos de poder incentivar a hacer ejercicio. Nosotros ser ejemplo, yo veo muchos colegas que dicen, haga ejercicio, pero tú los ves y no hacen nada de ejercicio. Entonces, demostrar con el ejemplo y prescribirlo. Y también tenemos tarea quienes estamos en hospitales universitarios, quienes estamos en cargo de docencia, de poder formar médicos y enseñar esto a todos los médicos, porque mientras más médicos formemos, más médicos van a prescribir ejercicios y más pacientes se van a ver beneficiados. ¿Ya? Entonces ahí estamos Exacto. nosotros creando programas, cursos de perfeccionamiento, Súper. lo que hacen ustedes, por ejemplo, que tengan en el Congreso un módulo de ejercicio, ¿cierto? También lo hace mucho más visible, tanto para personas en general, para médicos. Entonces, mientras más trabajemos en equipo en distintas áreas, más impacto vamos a tener a nivel de salud pública. De todas maneras. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la conversación y nada, pues esperemos que les guste y esto va a quedar, como les decía, en YouTube, así que después se puede ver con calma, ¿ya? Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.